Como ya hemos dejado pasar los 10 minutos de rigor, ¿no? Esos 10 minutos que se dejan siempre por si acaso. Buenas tardes a todos los aquí presentes. Para el que no me conozca, soy Paco Rubio, gerente general de ficción sonora y director general artístico en la Agencia Mundial de Prensa, que en nombre de la Asociación Cultural, Económica y Social 1812 y dentro de su programación cultural, presentamos esta entrevista o charla que vamos a tener con nuestros invitados de hoy, Eusebio Flores de la Rosa y David Leze Montenegro, que la vamos a titular o la hemos titulado como La Dana, luces y sombras. ¿Por qué han habido luces y sombras? Y ahora lo vamos a ver. Primero empezaré por presentar a cada uno antes de empezar a hablar sobre este interesante tema que a nadie va a dejar indiferente. Empezaré por Eusebio. Eusebio Flores de la Rosa es un profesional español especializado en emergencias y protección civil, particularmente activo en la región de Valencia. Ocupa o ha ocupado importantes cargos como jefe del puesto de médico avanzado en Paiporta, coordinador de protección civil y responsable de emergencias durante eventos críticos, director de un centro de formación en emergencias, jefe de ERA-IRES España, que lo voy a deletrear porque si no algunos, Europa Radio Asociación International Emergency Radio Service Club España, no sé si me he dejado algo, una organización dedicada a radioaficionados en emergencias. Él es experto en esto. Destacó especialmente por su rol durante la grave Dana, que son las inundaciones que afectaron a Valencia en octubre de 2024. Eusebio ha sido una figura clave en la respuesta a la catástrofe de la Dana, que afectó gravemente a Paiporta y zonas como Chiva, Picaña, Benetúser, Alfafar y Catarroja. Su labor se centró en la coordinación operativa desde un puesto de mando avanzado cerca del edificio Tesaco en Paiporta. Actuó como coordinador en esa localidad y el centro de emergencias, donde gestionó la respuesta en medio de la catástrofe. Organizó equipos de voluntarios, incluyendo a su hijo, bomberos y miembros de protección civil para tareas como bombeo de agua, extracción de lodo de garajes y hogares y limpieza de calles y alcantarillas. Priorizó la entrega de alimentos, provisiones para ancianos aislados y apoyo a familias dispersas. Un ejemplo de ello fue que ayudó a una mujer mayor que solo pidió pan tras recibir asistencia mínima y utilizó herramientas como palas y tractores para desbloquear accesos en áreas inundadas. Enfatizó la necesidad de rotar al equipo para evitar el colapso físico y emocional, destacando la solidaridad de voluntarios de toda España y otros países. Criticó la falta de planes preventivos y mantenimiento de infraestructuras pese a las predicciones meteorológicas conocidas y describió el evento como un antes y un después para los afectados con un miedo persistente a la lluvia. Imparte cursos homologados oficialmente en temas como soporte vital básico, uso y manejo de desfibriladores y protocolos de actuación en emergencias. Ya solo por esto pido un aplauso para él, porque creo que es importante. Bueno, y David Leze Montenegro es en la actualidad técnico en emergencias sanitarias y en la Dana, por su experiencia en temas sanitarios, colaboraba con Eusebio para asesorarle en materias sanitarias y colocación de recursos en las poblaciones afectadas. Estaba pendiente de equipos sanitarios en todas las poblaciones y además le ayudaba en resoluciones de diferentes casos. Ya se verá luego en envío de oxígenos, desplazar a hospitales a enfermos, etcétera. Luego le preguntaremos su rol verdadero allí en la Dana. Pues bien, yo creo que para tratar el tema de la Dana de 2024 en Valencia,
habría que considerarlo en dos aspectos. Una de actuaciones de interés y otra de intervenciones de interés. Creo que hay una diferencia entre ambas y ambas se superponen en su desarrollo temporal y espacial, ¿no? Entonces, yo quería empezar con las actuaciones de interés, Eusebio, y te quería preguntar para iniciar, ¿qué pasó antes de la DANA para que se montara el CECOPI a nivel autonómico en alerta roja? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, efectivamente, a través de la MED, unos días antes, creo que me escuchéis bien o no. ¿No? ¿Falta? Hola, hola. Acércate más, espérate a ver si no lo tienes encendido. Hola, a ver, subimos un poquito más y ya está. Sí, espérate. Bueno, unos días antes, a través de la MED, se pusieron la alerta roja en diferentes sitios, entre ellos la Comunidad Valenciana. No se sabe exactamente dónde va a caer el agua, pero entonces se activa a nivel provincial el CECOPI. Existen tres tipos de sistema, que es el CECOP, que sería a nivel nacional, el Centro de Coordinación Integral Operativa, el CECOPI, que es a nivel autonómico, y el CECOPAL, que serían los ayuntamientos. Bien, cuando se activa la emergencia, se monta el CECOPI, perdón, con los nombres hay que... Sí. Donde se reúnen todos los técnicos y los cuerpos esenciales, no Protección Civil, nosotros como cuerpo auxiliar tenemos otro rol, donde no llega el cuerpo esencial, nos piden ayuda y nosotros apoyamos evidentemente la actuación, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, esa alerta, en principio, había un problema, y es que había un radar meteorológico, el de Valencia, que había explotado 15 o 20 días antes, entonces no se sabía exactamente dónde iba a caer el agua y se manda una nota a los ayuntamientos. Los ayuntamientos no tomaron buena nota, algunos sí que tomaron nota y montaron su CECOPAL, que significa que sus recursos los ponen al servicio del ayuntamiento, ¿no? De su propio ayuntamiento, y dan alerta pues, a los colegios, en fin, a quien corresponda. CECOPI en principio no toma esa decisión, sino que es lo que hacen tramitar hacia los ayuntamientos esa alerta. ¿Quiénes componen el CECOPI? Para que lo sepan. Los cuerpos esenciales, o sea, creo que todos los que estéis aquí sois conocedores, bueno, pues Guardia Civil, bomberos, policías, para que los técnicos de la Consellería de Emergencia, en fin, el conseller de Emergencias o consellera, y son los que se reúnen y van haciendo valoraciones según se van produciendo. ¿Qué ocurre? Que en primer momento, ya el mismo día 29, donde empieza a caer mucha agua, no es en la zona de Chiva, sino es un poco más hacia abajo, y por eso se empiezan a inundar antes que nadie Algemesí, esta zona de acá, porque ahí no hay nada que lo pare, y ahí donde se van produciendo inundaciones, pero no existen, hay problemas graves, pero no mucho. Pero bueno, para no adelantar lo que me preguntas, pues sí, los cuerpos esenciales y los técnicos correspondientes. Correcto. Antes, estamos hablando de entre 4 y 5 días antes, ya se estaban reuniendo. Ya luego el día 29, ya una vez que se ve la movida, es cuando empiezan a moverse un poquito. Vale, y para que ya que has explicado qué es el CECOPI, pues también convendría que supieran lo que es un CECOPAL. CECOPAL lo componen los cuerpos esenciales, pero a nivel local. Es decir, policías locales, Guardia Civil y policías si están en zona, los servicios municipales, que en previsión de la posible afectación en su población, pues van mandando notas a los colegios para que los cierren,
En caso de que se produzca alguno, pues ya puedan restituir ellos propios, con sus propios medios, los servicios, sin necesidad de pasar al CECOPI. ¿Y se montó en algún ayuntamiento al principio? ¿O no llegó a montar? Imaginaos hasta dónde llegó el punto de que se bloqueó el campo del Valencia, se llenó de material. Fíjate. El Afor, 4 naves llenas. En todas las poblaciones se llegó a bastante material de toda España y de todo el mundo, porque vinieron equipos de México, el Starlink como murió en Estados Unidos, los franceses, los alemanes no lo dejaron pasar. Sí, llegó un bombero francés, ¿no? No, llegaron un equipo de bomberos franceses. Sí. Bueno, él dice que fue un sitio... Es que, claro, la población, los que sois profesionales y conocéis el tema, dicen, es que nadie nos ayudaba. No, Claro. Pues estábamos allí, lo que pasa es que estábamos lo que tenemos que estar. Hasta que la solicitud no nos llega de la ayuda. Una cosa es una ayuda vital y otra cosa es la ayuda pues que había que tomar decisiones mucho más drásticas. Y bueno, como veis un poco, no está todo el puesto de mando aquí. Aquí no está todo, hay mucho más, pero hay un hospital de campaña que no se ve y otras cosas más. Sí. Bueno, y esta noticia que tengo de que hubo un apoyo marroquí, que vinieron muchos vehículos, Sí, de eso, ¿es bueno, verdad? Marruecos manda... Claro, tenemos un problema y es que el alcantarillado estaba casi saturado y en muchos sitios bloqueado. Entonces subieron como 200 camiones de estos de desatasco para empezar a trabajar y limpiar calles. Hablamos del alcantarillado. ¿Y en qué condiciones vinieron Pues, los camiones esos? Alguien les pagaría. Alguien les pagaría, digo yo. Claro, porque... Tú dime a mí. Eso, o sea, una cosa es el voluntario que fue a trabajar y hubo cientos, y otra cosa es que se solicita a través de quien corresponda, pues que vengan pues vinieron Marruecos porque tiene muchos camiones de desatasco. Y se ofrecieron, y bueno, pues a lo mejor en vez de pagar 4 les pagan 2. Bueno, sí. Bueno, pues igual que el bombero estaba. El bombero que está allí está cobrando, ¿no? Está claro, está claro. Los que no cobrábamos éramos nosotros. Yo cobro algo. David. Ni las gracias. Ni las gracias. Bueno, David, dinos, voy a dejar que descanse un poquito la voz de Eusebio. Dinos tu rol. ¿Qué rol tenías tú en el puesto de mando avanzado? Pues yo era el que, aparte de estar coordinando con Protección Civil, tenía el vehículo de sanitario, que era el PMA, que llamaban ellos, el CICU, y ellos me decían que cuando funcionaba el 112, que ya empezó a funcionar, que no funcionaba. ¿Cuánto tiempo se tiró sin funcionar el 112? Se pasó casi 2 días. 2 días sin funcionar el 112. Joder, casi 2 días. Eso hace daño, ¿eh? Sí. Hace daño. Entonces, ellos, como las ambulancias son furgonas, pero no pueden acceder a los avisos que tenían. Claro. Entonces, al no poder acceder, nos pedían a nosotros que con los 4x4 que teníamos, que cogiéramos al paciente y se lo lleváramos al sitio que estaba la ambulancia. De hecho, vinieron de Salamanca, creo que era Salamanca, 2 ambulancias 4x4. 4x4. Bueno. Sí. Esas se movieron muy bien. Y claro, son los que más faena hacían. ¿Vosotros rescatabais cadáveres? No, vosotros ibais solo... Sí, nosotros hacíamos la gestión de voluntarios de Protección Civil y los vehículos, ¿vale? Y lo que nos decía Sanidad, que estaba al lado. Vale. Claro, al estar yo, que trabajo también, hoy en día trabajo en el soporte vital Por básico. eso es por lo que te estoy diciendo. Y en el SAMU. Sí. Aquí, en la Entonces, como conocía justamente a los que estaban ahí, porque los conozco de los locutores y los coordinadores, entonces nos decía, pues mira, ya que estás aquí, vas a ser tú el enlace. Entonces, nos coordinábamos. Así. ¿Y enlazabas los vehículos de emergencia? Claro, hasta donde estaba la ambulancia, porque no podían acceder. Claro. Los 4x4 sí que podían subir, porque ahí subías y no sabes dónde subías. ¿Tú te movías desde el puesto de mando avanzado o permanecías allí? Tú estabas allí y tú dirigías desde allí. Muy bien. Voy a pasar a lo de donaciones, porque hubo donaciones, ¿no? que se efectuaron en el momento de la dana, pero
¿qué tipo de donaciones solían ser? Las primeras que... ¿De todo tipo? Bombas de achique, equipos de limpieza, Sí. palas, EPIs, el material básico necesario en esos momentos, en los primeros momentos, porque llegó un momento en que teníamos tantas bombas de achique, Sí. motobombas y electrobombas, pero llegó un momento en que no sirvieron para nada. Pero material Se llevó generadores, mucho, ¿no? Sí. en fin, material necesario para las primeras intervenciones, achicar agua y esas cosas sí que nos llevó muchísimo. Muy bien, muchísimo. pero dinos qué pasó con ese material después, No lo sé, porque, no lo sé. porque ni se sabe, ¿no? No lo sé. Porque No tengo ni idea. más de la mitad, efectivamente, más de la mitad unos se vendieron, otros... Yo entrego un material, desastre. claro, eso también, pero Se ofreció mucho, pero no... todo el material que, como he dicho antes, por ejemplo, que nos llevaron el camión además equipos Catcher, que eran caros, yo entrego material con firma del ayuntamiento, responsable, le digo, 10 Catchers a usted. Ya no sé dónde está ese material. Yo ya no sé dónde está. Claro, es que todo eso las nadie bombas, nadie sabe dónde ha ido. motobombas que van en un dineral, generadores de 5, 10, 15, 20 kVA, Fíjate. que no son nada baratos, No, de nada. que son donados, que había gente que llegaba allí y nos daba, Claro. nos intentaba dinero. Digo, no. Y el dinero, eso te quería preguntar, el dinero... Pues tengo entendido que el ayuntamiento, o sea, que hay una donación de 30 o 40 millones de euros que por ahí todavía que no han repartido. Sí. Pero el dinero en efectivo, ¿dónde iba? No recogéis nada en el puesto de mando, nada. Sí, a mucha gente nos llevaba a intentar dar dinero y dijimos que no. Nada, cero. Pero les mandabais a algún sitio. Le decíamos que, mire, necesito 20 cajas de agua. Vale. ¿Tenga usted 20 cajas de agua? Vale. O sea, le digo agua por decir algo, ¿no? Pues porque además es que eso es un problema, intentar coger dinero, eso es un... Muy caro. Nosotros no hemos... Ya se sabe que ha habido mucha historia, pues sí, pero el que tenga que esconderse, que se esconda. Pues sí. No hay más, sí. ¿no? Bueno, pues tengo aquí una pregunta, porque hubo el distintivo de la Dana, ¿no? Hubo un distintivo que se concedió de la Dana. ¿A quién se lo entregaron ese distintivo? Pues no sé. No sé, no tienes ni idea. A mí no. A ti no. No, a mí no. A ti no, a pesar de todo. Salió A pesar de todo lo que hiciste. Bueno, no, hicimos todos. No. Sí, se han pegado mucha gente por tener ese distintivo, ese parche de la Dana, pues me parece muy bien. Luego, si queréis una medalla de la Dana, de Operación Moncada, pagáis 25 euros y la mandan, ¿no? Y la mandan, ¿no? No hay problema. Bueno, pues esas cosas pasan, pues este país funcionamos así. Sí. Pues bueno, pues ahora me gustaría tocar las intervenciones de interés, porque antes, cuando te he hecho mención de la Policía Nacional, que era el rol que tenía y la Guardia Civil y eso y tal, ¿por qué se separó la demarcación en dos, una para la Policía Nacional y otra para la Guardia Civil? ¿Por qué se hizo esa...? Pues si tú sabes algo, no me corresponde. Yo tengo mis sospechas, pero no me corresponde. No lo sé. ¿No? Supongo que por operatividad, es decir, no, es por llega un momento en que si la situación requiere una parte o repartir esa carga de trabajo y se decidió que correspondiera, pues hacer dos zonas definidas, ¿no? Y ya está. Bueno, tampoco me parece mal. Pero ¿tú viste que tenían relación una con la otra? O sea, ¿lo que ocurría en un sitio era sabedor del otro? En el puesto de mando avanzado, evidentemente, todas las mañanas nos reuníamos todos. Y estaban todos ahí. O sea, el mando de Guardia Civil, mando de policía, mando de ejército, mando de bomberos. Cada uno daba sus novedades. Cada uno sus novedades y sus necesidades. Cada uno daba sus novedades. Si necesitaba que estuviera Policía Nacional, como Policía Nacional se movilizaron vinieron todos aquí a Olivanova, de Ávila, si no recuerdo mal, fue en 2000. Sí. Bueno, casi todo estaba más concentrado en Olivanova, yo lo que conocí. No, tú en aquel entonces estaba... Y en Olivanova se subían todos los días para arriba.
No me gustó cómo se... Luego tendrás opción de... Luego te lo digo. Bueno, Policía Nacional, pues iban a los sitios donde se le decía, y bueno, sobre todo trabajaron mucho en la Genesí y en Albal. Pero los chavales los tenían por ahí barriendo, o sea, quitando barro, o sea, porque hay que quitar mucho barro. Y bueno, claro, la parte operativa como policías o como guardia civil, evidentemente requería otras. Si se está barriendo y sale un cadáver, pues claro, pues es otro trato, es otra forma de tratar la información. Pero claro, los cuerpos esenciales tienen un rol y un trabajo que, pese a la situación que fue bastante lamentable, a nivel político fue súper lamentable, porque no funcionaba. No hubo unión ninguna. No se activaban, claro. Si estamos en un nivel 2 es autonómico, pero ¿por qué no se pone el 3? No se pone el nivel 3 en algunas cosas? En fin, la verdad es que en los primeros días estábamos desesperados, ¿no? Pues sí. Porque claro, yo llego allí y me encuentro que había nada más que 22 efectivos de la UME que habían bajado a Chiva, cuando sabía, en ese momento nos dicen que había 2.500 acuartelados. Pero calor de ahí. Claro. Bueno, pues hasta que no haya alguien que dice, oye, y no solo eso, Eusebio, tenemos 85.000 soldados en España y mandan 500. Bueno, pero eso es un problema. Creo, bueno, por eso, problema, evidentemente. Pero digo que no lo mismo que son muchas. Por desgracia, o sea, no lo mismo que mande un partido en el sitio donde ha ocurrido que mande otro. Por desgracia funciona así. Esperemos que porque España, exactamente, porque España funciona así. Esa es la desgracia. Bueno, habíamos dicho que los 2 primeros días no funcionaba el 112, ni internet tampoco. Tuvimos que mandar, vamos, increíble. Ellos tienen allí 6 antenas Starline de alto nivel. Exactamente, eso te iba a decir. Antenas satelitales. ¿Por qué? No funcionaban porque no habían pagado. Claro. Y tuvimos que mandar las nuestras. O sea, decir a Starline que fuera para allá, que por favor pusiera en marcha aquello. Sí, porque llega... Las Starline aquí los lleva Vodafone. Vodafone todavía no los había puesto en marcha porque cuando se montan los CECO, o sea, los PMA, se montan unos nódulos de comunicaciones. Ni la red de comunicaciones de Conde, ni nada, no funciona nada. Y el 112, cuando nos llaman y nos dicen que no tienen internet, que no tienen servicio. Bueno, pues la única solución que se me ocurrió es coger a los técnicos de Starline y allí montaron 4 antenas más pequeñas, pero funcionar. Madre mía, pues menos mal, ¿no? Porque si no... Posiblemente cuando los pusieron, porque ahí hubo broncas entre quien correspondiera y supongo que Vodafone pondría en marcha otra vez el sistema, pero estuvieron en negro bastante tiempo. Madre mía. Si no tienes información directa del CECOPI, no tienes, aunque el 112 y el CECOPI están en el mismo edificio anexo, pero claro, tienes que tener un enlace entre comunicaciones y el CECOPI, entonces se retrasa todo. Bueno, ¿por qué se movilizó a gente y medios sin que el puesto de mando lo solicitase de por sí? Porque se tomaron decisiones que no le correspondían. Es decir, la movilización de un cuerpo como Protección Civil, que aunque siendo un cuerpo auxiliar, multidisciplinar, para activarse de fuera de la comunidad, pues tiene que pasar por unos de consejería de emergencias. Estamos hablando de nivel 2. Bueno, pues ahí es que prefiero no... Prefiero no decirlo. No. Es que, bueno, sí que tampoco me da igual. O sea, Pilar Bernabé, que es la delegada del gobierno, pues tomó atribuciones que no le correspondían y activaron a escondidas del gobierno valenciano pues un nivel 3 encubierto. Y activaron las protecciones civiles de las comunidades de otras comunidades, que ya había muchos aquí. Ya había muchos que vinieron porque venían desde el primer día, ya estaban movilizados. Pero se montó una película
Y ya digo que el que quiera una medallita de esas, que la pida, que se va al Ayuntamiento de Moncada, le dice que quiere la medalla y se la mandan por 25 euros y ya está, sin problema. La política es el cáncer de toda política en emergencias cuando no se quiere coordinar entre ellos. Los cuerpos esenciales son cuerpos esenciales, cada uno tiene su rol, tiene sus normas, pero la política, pues claro, pues si te sale el presidente del gobierno y dice, si te quieren ayuda, que nos la pida, y estamos hasta aquí de barro, pues hombre, pues es para más, ¿qué le diga? Pues, si en el CECOPI, que se supone que está la delegada de gobierno, pues en vez de ayudar está poniendo trabas a los que están allí trabajando, pues así pasó, ¿qué vamos a hacer? Pero nosotros estábamos en otros sitios, nosotros estábamos en otra guerra. Claro. Nosotros no llegan medios, por lo que tenemos claro, lo ponemos cada uno lo dice. Esto mismo, pues lo que pasa es que, claro, o sea, hablar de política en emergencias también es un poco una burrada. Pero si el ayuntamiento de Gandía tiene un plan de emergencias y no monta el FECOPAL cuando hay un nivel rojo, o si se gasta 2 millones de euros en ayudar al Parque de Bomberos de Gandía cuando está en una zona inundable, pues es que estamos locos. Bueno, ¿qué hemos aprendido de esto? Sí, el Parque de Bomberos, si los bomberos sean muy buenos, pero el Parque de Bomberos está en una zona inundable. Hay un plan nacional y autonómico, que es el PRECOVA, creo que lo he dicho bien, donde te dice si tu casa se puede inundar. Bueno, pues según el riesgo de inundaciones, el Alcodá es una zona inundable. El Parque de Bomberos está en una zona inundable. Sabiendo que el Parque de Bomberos es una zona inundable, ¿por qué encima se gastan ahora en renovarlo no sé cuántos millones? Pues no lo sabemos. Funcionamos así. El día que se inunde de verdad, pues tendrán que salir los bomberos, que saldrán, aunque sea a nado, porque van a salir. Pues van a ayudar seguro, pero... ¿Quién? Sí, y ya, otro detalle. Se cambia el hospital de Gandía a donde se lleva ahora, sí, y el aeropuerto de emergencia sigue estando al lado de los juzgados antiguos. Y no hay forma de que cambien ahí abajo el aeropuerto. Es decir, si tienen que tener un herido, no pueden aterrizar en el hospital nuevo. Tienen que irse a Roy de Corella, ¿es aquello? Roy de Corella. Bueno, y eso en las reuniones que hacéis o que nada, se dice, pero se pasa olímpicamente, ¿no? Pues hombre, yo en su momento hice unos escritos al ayuntamiento, sí, y dije, oye, mira, lo que pasa es que parece que soy, pues eso, que dicen el que malo de la película. El malo de la película, pero joder, pues si lo que buscas es el bienestar de la sociedad. Claro, pero estás tocando fibras, estás tocando fibras de ahí. Si hace poco hago un plan de actuación, como bien sabéis todos, para que veáis un poco cómo funciona esto. Se libera la AP7. En todas las salidas de la AP7, en todas las salidas hay un edificio muerto de risa. ¿Sí o no? Coño, actívalos como lanzaderas de emergencia. Como zonas, en caso de emergencia, ¿qué pasa saliendo ahí? O sea, más centralizado, pues he hecho un plan, se lo he pasado a los técnicos de emergencia, ya veremos a ver si hacen algo. Claro, ¿qué ocurre? Que depende. No depende solamente del Consejo de Emergencias de la Comunidad Valenciana, sino que también depende del Estado. Porque esos edificios son del Estado. Y depende quién mande ahí. Pues depende quién manda, pues sí o no, blanco o negro. Política. Pero ahí tienes un montón de edificios que están muertos de risa, sí, que podían ser lanceras. Yo digo lanceras de emergencia, llámale como queráis. O cuando se monta un puesto de mando avanzado ante una emergencia, si lo montas ahí en vez de en medio de una plaza, pues ¿qué quieres que lo diga? Pues será mucho mejor. Hay un incendio, el más próximo, el edificio que es más próximo. Correcto. Monta el puesto de mando ahí. Y luego, que tienes tus baños, tienes tus servicios. O sea, coherencia. Coherencia. Pues, coherencia totalmente, pero pues ya pasan olímpicamente. Bueno, ¿Quién distribuía las ayudas que aportaban o se ofrecían desde los ayuntamientos para la Dana? ¿Quién? Nada. Los ayuntamientos nos solicitan una cosa, lo que le llega a ellos. Sí, sí. Yo no sé lo que les llega. Lo que me llega a mí o lo que nos llega a nosotros sí que lo intentamos contabilizar y lo empezamos a distribuir, como digo, hacemos un papelito, diciendo, llevamos a esta persona, llevamos un generador, tome usted. Y cuando termine usted el generador, se lo entrega usted al ayuntamiento. No, yo no lo quiero el generador.
pues no sé más. No sé Vale. más, no sé nada Vale. más. Es que es algo... Lo que sí tengo claro es que todo el material que nos llegó, pasó por nuestras manos, sí que se contabilizó y se entregó, exceptuando los 2 primeros días. Sí. Ahí me llegaba material y lo distribuía, pues yo firmaba contrato hasta con el diablo, antes de llevar el material a quien pudiéramos. Y incluso firmé contrato hasta con Marlaska y con unos cuantos más. Bueno, ¿tú crees que había ayudas entre unos ayuntamientos de un color No. y otros de otro? ¿No? Ahí no hubo nada. Aquí fue todo eso. Bueno, Entonces, para distribuir el material y el personal, ¿se hizo caso al puesto de mando de avanzado? Nada, no se hizo caso. Se distribuyó. quien se dirigió al puesto de mando avanzado sí que se le dirigió donde se correspondiera, por necesidad de servicio, pero se hizo una paralela, se montó un CRM, Centro de Recursos, ¿vale? De recepción de recursos, que no controlábamos, que no sabíamos ni lo que llegaba, ni por quién se lo llevaba y por qué se lo llevaba. Pues no había. No se sabía. Había CRMs que lo gestionaban los bomberos, uno se montó en Ikea, en Alfafán, no, más arriba, por allí, otro en Alfira y otro, en diferentes zonas en donde se iba llevando recursos y desde ahí, pues según la necesidad, se iba distribuyendo. Si no lo podían distribuir bomberos, pues lo distribuíamos nosotros, nos llamábamos y con nuestros recursos, pues sí que se hizo una cosa. También Trasa, que es una empresa pública, pues también nos pedía o nos traían. Fíjense, ahí, todo lo que pasaba por el puesto de mando, en cuanto a protección civil, y evidentemente Guardia Civil, Policía todo. y el Ejército, se contabilizaba y se hacía. Muy bien. Había partes buenas, partes malas, pero bueno. Bueno, diles porque tienes un nombre, un apodo que te dieron muy bonito. Muy bonito. ¿Cómo te llamaba? El conseguidor. El conseguidor. Venía bomberos, sí, necesitamos esto. Le llamaban los bomberos, los militares, la UME, la policía, todos le decían el conseguidor. Pero porque se firmaba contratos. Sí, pues sí, alguna la mano. Sí, pues oye. Pues era una forma de hombre, pues es bonito. Tienes que bonito echar. Eso que te digan el te van conseguidor. llevando cosas y si sabes, controlas. Porque en una emergencia existe un guía burros, como creo que conocéis muchos. O sea, se produce una emergencia, empiezas a abrir carpetas, a quién tengo que llamar, cómo tengo que gestionar esa emergencia. Para eso se hacen los planes de emergencia. En Gandía, por ejemplo, tienen un buen plan de emergencia, desactualizado, por cierto. Le miro a un concejal. Está desactualizado. Que se debe actualizar. Pues así como eso, muchas cosas. Pues bueno, pues funcionamos así. Si actualmente, a día de hoy, 6 de cada 10 empresas tienen un plan de emergencia, 6 de cada 100. Madre mía. Que hayan sido afectadas por la DANA. 6 de cada 100. Es que es ridículo. ¿Qué hemos aprendido? Nada. Pues nada. Algo habremos aprendido. Algo, sí. David, ¿algún servicio así significativo que tuvieras que ordenar desde tu puesto de mando como servicio sanitario? ¿Algo que te acuerdes? ¿Un servicio más importante que otro? ¿Alguna cosa? No, porque prácticamente todos los servicios que nos llamaban eran de personas pues, con ataque de ansiedad, personas mayores que caían en casa y se rompían la cadera. Cosas de esas, ¿no? Todos. Gracias a Dios, infartos no ha habido ¿ninguno? En los primeros días. Muy bien, muy bien. Los primeros días. Vale. Pero sí que es verdad que, claro, lo que decía Eusebio, toda la protección civil no es igual. Claro. Entonces, la operación Moncada que dicen iba por su cuenta. No venían al puesto de mando, ni se ponían en el canal del puesto de mando de nosotros, ni nada. Para que veáis hasta qué punto se degrada todo esto, una ambulancia de una protección civil se usó nada más que para llevar prensa. ¿Para llevar? Prensa.
Madre mía. para que lo grabaran, cómo hacían, cómo limpiaban. Sí, es que, en fin. Es que, de verdad... Pero a ver, hay buenos guardias civiles y malos, sí. Sí, Hay buenos sí, policías sí, y malos, hay de todo, sí. hay de todo, sí. Voluntariado, pues tiene el También. que, pues también. Lo que pasa es que hay más. Bueno, aquí tenemos a una voluntaria, tenemos a Nuria, nuestra gran amiga que estuvo en Paiporta y todo. Fuimos a un coche particular, íbamos 4 mujeres. Fíjate. Compramos lo que nos parecía y lo dábamos a quien nos parecía. Madre mía. Pobrecillos, es que qué lástima esas cosas que se podían haber canalizado bien. Y Sí, no, se canalizaron. A ver, yo entiendo la labor que hicieron el voluntariado, que por su cuenta y riesgo fueron allí, pero no es lo mismo ir los primeros días que luego ir una semana Claro. después. Eso será claro. Claro, un mes y pico no es lo mismo. Claro, Claro. El segundo día estábamos montando carpas con comida Sí, y sí, un montón sí. de cosas Esos alrededor días de serían los ayuntamientos. No lo mismo lo que se reparte los primeros días o se distribuye los primeros días a un mes después. Ajá. Cuando hablas de que ibas y fuisteis con vuestro vehículo y con vuestro dinero, nosotros fuimos igual. Y yo estuve 2 meses, todos los días, de 8 de la mañana a 8 de la noche, todos los días de Rafelcofer, que vivo, y este también, que tenía que trabajar y también se iba allí, a Paiporta. Y pagábamos nuestra gasolina y nuestras cosas. O sea, pero no lo mismo, que me parece muy bien. O sea, que la ayuda que se hace, pues vas allí, pues mira, te hace falta y ya está. Claro. Y cuando me llega una ayuda, un trailer lleno de frigoríficos, Como Papá Noel. claro, si a mí me llegaban camiones enteros de frigoríficos, por decirte algo, Claro. nuevos de tinca, entonces yo no puedo distribuirlos. Lo que hago es que digo, vamos a ver, vamos a hablar con los ayuntamientos y que nos digan ellos afectados, porque no es lo mismo lo afectado de una forma y de otra. El que viene un tercero no se va a quemar, no se va a jodido el frigorífico, con perdón. O sea, que mi pido un frigorífico ese no. Pero yo no puedo elegirlo, tendrá que hacerlo el ayuntamiento a través de los servicios sociales y no sé qué. Claro. No. Entonces no es lo mismo los primeros momentos. Y estamos hablando que venían convoys de toda España, convoys hasta arriba de ayudas, que eso fue increíble. Increíble lo que actualmente, bueno, ha habido movidas también porque en la ayuda no se clasificó bien, luego se tuvo que tirar mucho material porque estaba infectado, porque entre la ropa había comida. Esas cosas pasan porque no había... Da lástima porque pero mucha ayuda, oye. Las ayudas que de toda España y parte de todo el mundo realmente fueron increíbles. O sea, cómo actuaron antes. Y la sociedad valenciana, y no soy valenciano, pero tengo que decirlo, fueron la hostia. Cómo iban a los sitios. Bueno, y vinieron mexicanos también. El grupo mexicano... ¿Eso qué pasó? Pues ese grupo, mira, un grupo mexicano. Nosotros somos no sé qué, especializados en búsqueda de cadáveres. Mira, Digo, ¿cómo? Pues llegaron. Digo, espera. Con el mando de ellos y tal. Bueno, pues encontraron 5 víctimas que no habían encontrado los bomberos. Pues y no llevaban perros de búsqueda. Pues para que veas. O sea, son gente muy especializada. En México pues han tenido muchos terremotos. Y bueno, pues son gente que sabe de estas cosas. Y bueno, pues localizaban víctimas. Bueno, los bomberos los cogieron. Oye, una maravilla. Pues una auténtica maravilla los bomberos. Claro, el problema de la búsqueda de cadáveres, que hayan perros que encuentren víctimas debajo del agua, muy pocos. Claro. Entonces, sí, se hacían búsquedas y tenían que volver otra vez, porque a lo mejor en el primer momento no lo marca, luego cuando baja el nivel y ya es barro, ya sí que lo puede marcar. Entonces, la búsqueda no es una búsqueda... En principio era la que era y luego ya, pues claro, no lo mismo. Luego los centros, los núcleos urbanos, que luego ya salirse para afuera, que eso se decidió 7 o 8 días después. Los primeros 6 o 7 días primeros eran núcleos urbanos y luego ya pero claro, no lo mismo los primeros días, no lo mismo la búsqueda de víctias a días después.
Claro. Es así. ¿Alguna pregunta que tengáis aquí ahora? Aprovechar ahora que tenemos aquí a los especialistas que estuvieron en esos días allí. ¿Alguna pregunta que tengáis que hacerles? ¿Alguna? Tenga miedo. La primera ayuda que llegó a nivel ya estatal o a nivel de extranjero, ¿cuánto tardó en llegar? ¿Al segundo día, al cuarto? A nivel extranjero ya he dicho que... No, te quiero decir, por ejemplo, cuando has dicho que llegaron los mexicanos, que llegaron los marroquíes... Al tercer día. Al tercer día. Y los... Está leyendo el segundo día. Los mexicanos también. El segundo o tercer día. Sí. El y los primer día... de la UME organizados y la ayuda... Sí, no, UME también estaba al primer momento, lo que pasa es que la movilización completa no se hizo hasta el tercer día. Completa. Una cosa es que se hicieron algunas intervenciones puntuales, unos 20, de 30 efectivos, pero los 2.500 que tiene Vétera en disposición no salieron hasta el tercer día. Pero sí que se movían. ¿Por qué? Porque bomberos, tanto bomberos, los recursos eran buenos, o sea, y venían muchos recursos. Cantabria trajo todo el equipo de voluntarios de Protección Civil con motobombas incluidas, ellos venían autónomos. Vinieron 5 camiones y los tuvieron 2 días en Alcira parados. Cuando se enteraron que, claro, ellos al final, como depende de Protección Civil, dijeron, ¿hay un puesto de mando? Sí, pues vamos a ver al puesto de mando. Y cuando lo vi llegar, digo, yo espera un momentito. Fui al puesto de mando de policía local, digo, oye, dime sitios donde quieres que saquen agua ahora mismo. Joder, pues un listado así, claro. Claro. Pues hay 5 camiones, pues 3 aquí, 2 aquí. Claro. Y cuando te vienes aquí, y cuando te vienes allí. Bueno, pues durante 2 días que vinieron, que estaban alojados en Seresa, pues iban a Alcira y estaban así todo el día. Mirando hasta que alguien ya, el mando de Cantabria viene y dice, fueron allí, dice, oye, es que estamos allí y no hacemos nada. Digo, no, si estamos aquí ahogados. Claro. Bueno, pues se pusieron en marcha. Como estos, pues las ambulancias de toda España. A ver, los propios voluntarios el mismo día 30 ya estaban moviéndose como bestias. El 29 no, evidentemente, pero el día 30. Yo a las 10 de la mañana, cuando yo llego, el primer momento que llego al puesto de mando, yo llego a las 10 de la mañana. Yo nada más que tenía noticias de 27 muertos. A lo largo de la mañana pasamos a 150. A lo largo de todo el día ya pasamos a 200. Fíjate, de 27 al 27. El 27 a las 10 de la mañana del día 30. Joder. A lo largo del día ya pasamos al final del día a 200. Luego los otros 37 fueron ya unos días despedidos. Claro, y no solamente eso, sino las informaciones que nos iban llegando de policías, de locales que había que ir y mirar en un garaje que creían que estaba... Claro, los 2 primeros días nos movemos bien. A partir del tercer día, meterse en un garaje suponía que había que llevar detectores de gases, se consiguieron y llamamos a bomberos, el bombero venía a hacer la revisión antes de empezar. Había que llegar a todos los sitios. Y se llegó. La población al principio, es que no vino nadie. Pues sí, pero todo tiene su... Claro, no sabían dónde llegar y cómo llegar. Pero las ayudas estatales llegaron tarde, las ayudas autonómicas igual de tarde. Todos, ¿no? En general autonómicas y estatales o unas más tarde. En general, por desgracia. Contabilizada, que se sepa, no. Tampoco estoy yo tan claro. Pero claro, también hay que mirar los indigentes que viven en la calle. Es que nadie contabiliza eso. Contabilizados había 229, pero ahora te di el paso, ¿vale? Sí. Había 229, pero había una chica que estaba embarazada de 8 meses, entonces se contabilizó también a mí. Pero ya... Sí, pero eso fue por el sol de Chera, si no recuerdo mal. Sí, se aparecieron los niños, los 2 se aparecieron. Y había otra pero cosa... en principio, yo no tengo noticias. Yo quiero que...
Había otra cosa que, bueno, me comentaste en bambalinas. Ah. No sé, No lo mismo, ¿eh? Bambalinas no lo mismo. Esos cadáveres que estaban en los coches, que decías... Claro, a ver, que hubo más muertos está claro. Pero Pues eso me refiero. lo seguro es que no lo mismo que mueras en de Málaga que mueras en tu coche. 237 no hay. Claro, o sea, bueno, a ver, sí, oficialmente 230. Oficialmente. Pero no se contabilizaron otros muertos por problemas de seguros, pues está claro. Pero claro, Que eso, si ahí llega a haber, claro, pero es que eso es suposiciones. ¿Vale? Bueno. ¿Cuánta información queda por salir que todavía no ha salido? Muchísima. Ni saldrá. Pero, Hay una jueza ahí que está investigando. pero es que es muy partidista. Porque a mí qué me importa dónde estaba el señor Mazón, si no pertenece al CECOP. Entonces, tanto rollo con el CECOP. Si eso fue todo el problema. ¿Dónde estaba Mazón? Pero ¿y qué más da? haciendo? ¿Y qué más da donde estuviera? Pues Sí. claro. Sí, entonces, pues, ¿y por qué le están dando todo bombo? Pues no sé por qué. Porque hay que llevarse por delante a alguien. Por eso, hay muchísima información que no... A ver, yo presenté un escrito a Fiscalía de Valencia hace 9 meses con pruebas de una serie de delitos. No me han llamado. No ¿Has me han llamado. pensado en llevarlo a prensa? ¿Para qué? Pregunto. Si como ciudadano mi obligación es presentarla ante Fiscalía, ¿no? Decir, oiga, este señor me dijo que las ayudas que entregara se las entregara a los de su partido, como me dijo un ministro. Que primero se lo llevara a las poblaciones de su partido. Y se lo presentó al fiscal, le presentó las pruebas. ¿No se quieren meter con el ministro? Pues no se metan, ¿qué quieres que te diga? Pero hay muchísima información que no conocéis. ¿Que sospecháis? Sí, pero claro, eso es un problema. El problema está en que había que derrocar al gobierno valenciano. Sí. Que no soy sabéis que no soy del PP, mucho menos del PSOE, pero había que derrocarlo, entonces había que poner zancadillas. Y se pusieron todas las que se pusieron y más. Y eso supuso... a ver, hay un detalle, no sé si habéis visto a alguien el reportaje HBO de... Se habla mucho del yo, pero hay un detalle que se dice claramente que se abre el Forat, que se abre las compuertas del Forat, que es el que realmente mata a la gente. Ese es el que mata a la gente. El otro venía más, aunque habían caído 700 litros y bajaba barrancada, no venía tan jodido. Pero claro, el del Barranco del Pollo, que vienen del Forata, si se está reteniendo en el Forata y llega un momento de que hacen... ¿Desde cuándo se sabe lo de la grieta del pantano del Forata? Porque se formó una grieta. Sí, se habla, o sea, en el CECOPI el día 28 ya se habla, no, el día 29, perdón, el mismo día 29 se habla de que había una brecha en el Forata y que podía reventar. Claro, que no había muy buena información entre la hidrográfica del Júcar y el gobierno. Entonces, claro, estábamos hablando de que se podía estar barajando entre 20.000 y 30.000 muertos si hubiera reventado esa empresa. Si reventaba. Si hubiera reventado. Fíjate, si llega a reventar. Pero llega un momento en que se decide que se abra esa compuerta. Esas compuertas son manuales y si había que abrir un 20% con esa, se abrió un 100%. Se abrió el 100%. Pero y el 100% porque se rompió el usillo. O sea, porque esa compuerta se abría a mano de toda la vida. Y se rompió. Se abrió entera. Claro, por eso bajó tanto barro, tanto lodo. El lodo no es por el agua. O sea, el agua, ese lodo lo ha producido no la barrancada, sino era el fondo del Forata. El Forata estaba hasta arriba Por eso no estaba previsto que se abriera, pero se abrió. Pero se abrió. Se rompió todo. Había que abrirla.
Lo que pasa es que Claro, tiene que haber ellos habido querían más abrir control. un poco para que vaciar un poco el pantano, pero saltó la rueda. Esa información, pues si tú, pero sí se dice que se abrió. O sea, lo han negado hasta ayer. No, hasta hoy mismo, que no se abrió. Mentira. Se sabe perfectamente que se abrió. Si el agua que cae en la zona del barranco de Chiva, la parte alta, son 400 litros, no son 700 como en el otro. ¿Vale? El otro baja una barrancada, pero baja, coño, se inundan cosas, pues inundan, pues como ha pasado siempre de toda la vida. Pero el del barranco del Pollo, si no se abre el forata, o a lo mejor voy a pasar más gorda, pues por desgracia. Pero claro, todo esto son conjeturas o cosas que conocemos un poco, pero las pruebas es un poco complicado. Nosotros, a fin de cuentas, somos voluntarios. Nosotros pues, nos preocupó lo que nos preocupó. A mí lo que pasaba, una cosa es nuestro criterio como personas, y que conociendo un poco las cosas como han ido, ¿qué hemos aprendido? Nada. ¿Que vuelva a pasar esto? Os aseguro que sí. Pasará, seguro. Os aseguro que sí. Será una barrancada, llámale X, pero o un terremoto, estamos en una zona tectónica de nivel 1, más hacia abajo, hacia Benidorm y esa zona, pero ¿qué puede pasar? Pues eso, que intentamos estar preparados para en caso de que ocurra poder ayudar. En el tema del agua, no hemos aprendido nada, nadie. Y el día que vuelva a pasar, pues se volverá a hacer. Nadie se le ocurre mirar el plan Precova, o sea, el plan Precova, que es un trabajo inmenso de todas las zonas inundables de la Comunidad Valenciana, cómo está distribuido, cuándo ocurrió, por qué ocurrió, cuándo va a volver a pasar, por qué se ha construido. Claro, esto en Bilbao, exceptuando el Guggenheim, no se ha querido construir nada más alrededor del río. Aprendieron la lección de no construir. Actualmente se está construyendo al lado del barranco del Pollo. Otra vez. Y sigue construyendo. Nada. O sea, no aprendemos. O sea, Zaragoza se desborda el río allí. Bueno, pues se inunda. Todos los parques se van a tomar por saco. Vuelven los de los parques. Es que no aprendemos. No, hasta no se viven 40 niños. Procedimiento igual Gandía se entera inundable. ¿Y qué hacemos? ¿Nos subimos a la machuquera? Claro. No, pero si tú tienes un plan de actuación, si hay un plan de emergencia. Ya está hecho de hace unos cientos años. Claro. Ahora ya no lo va a... Pero es complicado cambiar. Todo el polígono, pues sí, pero ¿y ahora mismo qué haces? ¿Dónde mandas el polígono? Claro. ¿Lo quitamos? Claro. Eso ya es más complicado. Sí, está claro que o sea, todo esto es cosa de dinero, es operatividad y es muchas cosas. Pero si tú... yo cuando vi la ayuda que se le había hecho al parque de bomberos me pareció lamentable. Digo, chico, quítalo de ahí y llévalo aquí al polígono este nuevo, donde está el... Santo Lloro, el hospital. Sí, por esa zona, por ahí. Claro. En vez de gastarte otros 2 millones que te hubiera costado lo mismo en hacerlo nuevo. Claro. Sí, con los bomberos, pero... Hablamos de algo específico. A ver, un polígono quitarlo del medio es un poco complicado, pero sí es cierto que se van haciendo actuaciones en la Acequia del Rey, pues se ha ampliado más, para que no haya tanto impacto en caso de... Pero si el plan de emergencias no está actualizado, no se quiere actualizar con esas cosas, pues volver a pasar, pues claro. Si aquí cuando dice caer, va a caer todo lo que quiere y más. Tenemos más alarmas ahora que... Eso sí, lo que pasa que es que el saber es bueno y es malo, porque eso es el cuento del lobo. ¿Que viene el lobo? Bueno, aquí no ha caído nada. ¿Que viene el lobo? Pues cago en leche. Yo me juego... Y cuando al final, que si ¿qué es lo que ha hubieran pasado? salido a las 12 de la mañana, a las 11, a las 10, las alarmas, No había nada. hubiera pasado lo mismo o peor. Lo mismo. Porque si aquí no llueve, pero esto estás como No. venga, tal. Claro. Si tú vas a la playa y está bandera roja, te dicen, Claro, es que... sal de ahí y le dices, tócame los huevos. Tú no le Correcto, dices, es que el problema fue... ¿cómo van a hacer caso a uno Muy bien. a las 12 de la mañana? Que Muy no bien. puede? Es que el problema era ese, que no llovía. Entonces, ¿quién va a pensar que va a venir todo? El 80%. Sí, El 80%. aquí en Gandía,
era aquí el foco más grande. Fíjate. Gandía y Tabernes. Exacto. Claro, pero el problema es, porque lo he dicho al principio, existen 3 radars meteorológicos de la Met. Uno que es el de Valencia, que había explotado no sé cuántos días antes. Qué gracioso, me dicen que el día 30 llevaron ahí un generador para ponerlo en marcha otra vez. Y El nada, 30, si ya a mí, ¿qué más me da ya? Bueno, pues resulta que si haces un rastreo de radar, que por cierto, el radar de Gandía, ¿dónde está? ¿Conocéis a alguien dónde está el radar? ¿El radar de? Gandía se gastó 2.800.000 Ah, euros no sabemos dónde es. en radar meteorológico, que se montó... Yo lo único que sé es el de Cullera. No. Yo no sé más que ese radar meteorológico se montó donde ahora mismo en el polígono de... Ahora es el colegio En inglés. inglés ese, antes era de... Bueno, ahí se montó en la parte de arriba, se montó un radar de... Hombre, eso tú sí que lo sabrás. Yo, que yo sepa, creo que está en chatarrería. Creo. En el ayuntamiento lo que se montó fue un nódulo de la red Conde. Un repetidor de la red Conde. Que no funcionó tampoco, de comunicaciones. Los raíles. Exacto. Sí, igual. O sea, el radar, que yo sepa, desaparecido, que yo sepa. Yo es que no sé, yo he preguntado a un político que otro, oye, ¿dónde está este radar? Y nadie lo sabe. Te gastas 2,5 millones para que en caso de que venga el agua lo puedas controlar media horita antes, por lo menos sepas dónde te viene, y que pues ha desaparecido. Es que es así, y así funcionamos en este país. Es así, por desgracia es así. ¿Alguna preguntita? ¿Ya? Bueno, ¿Se sabe ya cuántos forenses vinieron a trabajar? eso sí, 200 forenses. Ah, sí. Para 230 muertos. No nos parece raro. Exacto. ¿Estuvieron trabajando? Un mes. No, 200 forenses para 232 muertos. No, 230. En un mes, cuando un forense perfectamente puede... Fueron contratados 2 Un meses. poquito raro. Bueno, bien. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos y ahí tal. Bueno, dime. Una pregunta. Dime. Yo escucho muchas voces de la voz populi. Dicen verdad, dicen mentira. Al final no sabes quién dice la verdad y quién dice la mentira. Miente, casi todo el mundo miente. He escuchado mucho el pollo. El pollo en un futuro podría volver a repetirse. Claro, si no se hace la actuación que estaba prevista hace 20 años, Escuché en claro. un comentario que lo que hizo Franco, no hablo de política, el trasladar el río Turia, Claro. lo que hizo, ¿estuvo bien o fue...? ¿Pasó algo ese día en Valencia? ¿O allí no llegó? A Valencia no llegó. Toda la barrancada. Se paró ahí, ¿no? Por tanto, se hizo una buena actuación en su momento. El cauce absorbe cualquier inundación de Valencia capital, la absorbe el nuevo cauce. Claro. No, el otro ya... Y todos estos caudales, el Barranco del Pollo, la Saler, en fin, todos los que hay un estudio hecho hace 20 años, presupuestado, pero se lo gastan en otras cosas. La ministra de esa estaba en Bruselas. La directora general de Protección Civil estaba en Brasil. Menos nosotros que estábamos en la frecuencia. Es lo que había. Dígame. Con el nivel de destrucción que hubo afectando a varias comunidades autónomas, ¿cómo de sorprendente resultó el hecho de que no se decretara el nivel 3 y actuara el ejército, pensando que hay 10.000 efectivos alrededor de la zona del desastre? Porque había que darlo cara al gobierno, que no lo mismo que mande... A ver, si hubiera sido el mismo partido o gobierno... Claro. Hubiera llegado otro caso, otro gallo hubiera cantado. Claro. Aquí había que cargarse el gobierno actual. Claro. Había que cargárselo. ¿Cómo te lo cargas? No tan fácil como eso. O sea, no hay otra. No hay otra. Si tú montas, no lo mismo que montes un CECOP que un CECOPAL que un CECOPI. Tú montas un CECOPI porque la afectación es autonómica. Aunque sí que había algo en la zona de Albacete, ¿no?
Pero Albacete lo soluciona fácilmente, entonces no lo hace local y lo soluciona. El CECOPI solicita ayuda, evidentemente. Pero era decir, si me aprueban los presupuestos, te lo mando. Eso fue así. No hay más. No, si se cree usted otra cosa, yo lo aseguro yo que no. O sea, no dejaron actuar. Esto funciona así. O sea, yo tuve, antes de ayer tuve una reunión con el director de emergencias de Consellería, antes de ayer. Y me decía lo mismo. ¿Y por qué? Y yo, pues había que quitarlos del medio. Había que quitarlos del medio y como la única forma de quitarlos del medio es retrasar todo lo posible. Sí que tengo que movilizar algo. Y de hecho, se hicieron un nivel 3 en algunas cosas a escondidas. Que es un delito. Porque las emergencias están transferidas a cada autonomía, ¿no? Entonces tú no puedes entrar en una otra autonomía o hacer algo sin permiso de esa autonomía. Y si tú, el nivel 3, que es el máximo nivel de emergencias, no te dice, el gobierno valenciano dice que no le hace falta, pero sí que hay recursos necesarios. Puentes elevadizos, no sé si conocéis o conocen los almacenes que existen en Madrid de puentes. Hay un montón de puentes allí con sus camiones allí que hubieran podido venirse para acá y podría haberse montado. Un montón de material ¿no? Pero había que ponerte a la zancadilla. Y como si yo estaba desesperado. Si ya le digo que yo firmaba contrato hasta con Malaska, hasta firmé un contrato con Malaska. O sea, con eso lo digo todo. Y te tengo un cariño que no veas. Pero a mí me dijo que me iba a ayudar y digo, ¿qué me traes? Pues ya está. Y luego, pues es que el problema es que los partidos, pues mira, vuestro partido, iba ayudando a escondidas, por miedo. No, mira que somos nada, pero es que no queremos que sepan. Chicos, venís aquí a ayudar, me cago en la leche, ¿qué me estás contando? A mí qué me importa. Pues me pasó una de las veces que nos llevaron cuatro camiones de comida y alimentos, pues ya era la hora de marcharme, digo, bueno, que yo me marchara no significa que se quedaba que yo parado, sino que se quedaba alguien más, o se quedaba David o alguien. Fuimos a un sitio y había dos furgonetas allí esperando, y digo, ¿qué lleváis? No, que tenemos esto y tal, pero, bueno, ¿y qué? Y me lo dijeron con miedo. Digo, chicos, ¿a mí qué me importa? ¿Traéis cajas de leche? Pues venga. Bueno, pero se trabajó, incluso, pues en el caso de ustedes, pues con miedo. Como que le daba miedo decir que eran de ese partido. Pues así pasó. Sí, bueno, pero eso ocurrió así y además es que le aseguro que fue así, o sea. Una cosa, estabais comentando un poco al principio el tema de que aquí conocemos muy bien las personas raras, las lluvias fuertes, inundaciones, y nunca había ocurrido una cosa así. Entonces, luego has comentado que hubiera sido peor si el barranco del Pollo hubiera rebosado. El barranco rebosó. Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, lo que es el día de la gala que empezó todo, que nadie hacía caso de las alertas, por lo que tú dices, bajaban a los garajes a coger el coche por la experiencia de toda la vida de que llueve fuerte, pues antes de que se inunde, sacar el coche. Pero, por ejemplo, mi mujer le pidió volviendo del trabajo desde Massamagrell y comentó una cosa que yo había visto también en la tele, que no es que venía el agua que subía y veías que iba subiendo el agua hasta que tal. Dice, no. Era un barranco. No. Estaba completamente limpio todo con los charquitos de la lluvia. Y de repente vino una ola. Sí, claro. Entonces, esa ola tuvo que ver más con el desbordamiento del Pollo o con la apertura bueno, en el caso suyo que me está hablando, evidentemente la apertura de la compuerta. Claro. ¿Por qué? Porque está después de...
se producen las lluvias antes del pantano, antes. Hay dos zonas muy definidas, una de 700 litros, otra de 800 y pico. Tenemos el récord aquí, si no recuerdo mal, de 1200, o sea que... Bien, en uno de los barrancos que no tiene un pantano de retención, va bajando, que llega hasta lo he dicho antes, Algemesí, esta zona, la zona de la ribera, ¿vale? Se van inundando cosas, pero no es una barrancada. El problema es el que viene de Chiva. El que viene de Chiva va llenando el pantano. El pantano se empieza a calentar. Y se tiene que decidir, hay que abrir, porque si revienta, en vez de abrir un 20, un 30, un 40%, pues se abre mal. Y esa apertura, por velocidad, por caída, va cogiendo tal velocidad el agua que tú en Paiporta no hay cero patatero y de Masa Peña te encuentras con 2 metros de agua. Pues así, claro, a partir de Paiporta no pasa más porque va De hecho, si recordáis, aparecieron en los primeros días imágenes de televisión de cuando se cayó el famoso ese puente que se llevó el agua. Sí. Que lo pusieron 2 veces y ya te lo volvieron a poner porque se veía el río con un hilito de agua que parecía el Serpis y de repente vino toda la descortado. Por eso decía, eso llueva 700 o llueva 7.000 litros, eso no ocurre en 2 segundos. No pasa en 2 segundos. No. De hecho, la V31, si os supongo que muchos habéis pasado por ella, se ha hecho un trabajo ahora bastante importante y es el centro de la carretera. Se ha eliminado los muros de hormigón y se ha hecho con quitamiedos clásicos de toda la vida, porque eso mató mucha gente. Se sirvió de parapeto y llenaba de agua y se ahogaron. La gente se ahogó. Por eso, entonces ahora, eso sí se ha hecho, el que haya pasado habrá visto que se han quitado todos esos muros que en su día nos parecía maravilloso, ¿no? Que por lo menos que alguien que venga de frente por otro carril no nos mate. Pues ahora se ha hecho gran parte, otras partes más bajas, se ha hecho todo quitaniedos para que el agua, si vuelve a venir, que no pase eso. No se quede ahí, no haga efecto de... Y de hecho lo que salvó a mucha gente en carretera, en la autopista y autovía, fue el hecho de los tráileres que venían cargados de los almacenes. Porque ahí la gente se salía de los coches y subía a los tráileres, pero en cambio los camiones que estaban de vacío, que aún no habían cargado, fueron arrastrados por el agua. Claro. Es decir, que eso no es una lluvia de... No. Eso es algo más. Sí, lo que pasa es que, claro, a ver, un efecto de barrancada no es una lluvia persistente como nos ha caído aquí, que estamos hablando que la velocidad que coge, fíjate qué fuerza llega a coger, que la P7 se la lleva por delante. Con una poesía, con algo relativo o que tenga algo de relación un poquito con lo que hemos hablado, ¿no? Y yo creo que en vista de lo que viene pasando en España últimamente, con los políticos y con todo, y con las provincias que no nos entendemos entre nosotros, que cada uno tira para su lado, me viene a la memoria esta poesía de Bernardo López García, que erróneamente se atribuía al poeta José de Espronceda, y que empieza así, no sé si algunos ya la habréis oído. Oigo, patria, tu aflicción, y no entiendo por qué callas viendo a traidores canallas despedazar la nación. Dando a un ingrato felón estúpidas concesiones, están haciendo jirones esta tierra milenaria de gente ayer solidaria y hoy podrida de ambiciones. Lloras porque te engañaron los que lealtad prometieron, los mismos que te aplaudieron y la ley corroboraron. Alevosos, traicioneros, bellacos y desleales, la convivencia entre iguales rompen con su felonía y han de acabar la porfía en inmundos cenegales. Buscando solo engañar, distorsionaron la historia
para turbar la memoria de las gentes del lugar. Anhelantes por medrar con su estúpida insolencia, rompieron la convivencia entre familias y amigos. Requiere firme castigo su ruin malevolencia. Un tipo poco honorable quiso imponer sus ideas con maneras maniqueas, fraudulentas, miserables, arteras y despreciables. Medio milenio hermanados no los separa un tarado dirigente provinciano por mucho discurso vano que largue desde su estrado. ¡Basta!, gritó el pueblo fiel por toda la piel de toro. ¡Basta!, clamaron a coro los españoles de bien. ¡Basta! Poned pie en pared a tanta provocación y cortad la humillación de estos 4 hijos de perra. No se trocea esta tierra, somos una gran nación. Fieles paisanos honrados, que queréis que vuestros nietos os recuerden con respeto por haberles entregado un país fuerte y aunado, levantaos, despertad, negad la eventualidad de una España fragmentada y levantad vuestra espada contra tanta indignidad. ¡Viva España! ¡Viva! Bueno, echando.